Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Siendo las 6 en punto, vamos a dar inicio con el webinar de química con el tema de disoluciones y gases. Damos la bienvenida al profesor Jessy Sánchez y al profesor Johannes Ramírez. Profe Jessy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, profe. Bueno, creo que ya te di acceso, profe. Saludamos al profe Johannes. ¿Nos confirmas, por favor, el audio? Te escucho bien. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Bueno. Sí, señor, le escuchamos. Muchas gracias. Profe Yesid, entonces, ¿son todos tuyos? Buenas tardes, profe Nicole, Buenas tardes, profe profe Ana. Johannes, profe Yesid. Buenas tardes. Buenas tardes, profe Ana, y a todos los asistentes. Bueno, para compartir pantalla, ¿cómo lo hacemos? Comparto mi pantalla, ¿cierto? Desde la opción Sí, que tengo señor. aquí. Sí, Ok. señor, ya tienes acceso. Listo. Bueno, me confirman si pueden ver entonces la presentación, en este caso la portada. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy pues emocionado de estar pues en esta reunión compartiendo con ustedes un poco de lo que he venido trabajando en los últimos 10 años y más intensamente hace 2 años con el proyecto de Pura Cepa. Les cuento entonces brevemente, Pura Cepa es un emprendimiento de, especializado en la elaboración de bebidas fermentadas, específicamente en fermentación alcohólica. Entonces nosotros como productos elaboramos principalmente una bebida de cada tipo de bebida, valga la redundancia, es decir, tenemos una cerveza, un vino, una hidromiel y una chicha, ¿vale? Para poder tener esa especialidad en fermentación alcohólica y el abanico amplio en cuanto a sus diferentes formas de elaboración. Y además de los productos, además de la producción, pues nosotros también realizamos talleres y asesorías. Gracias, gracias. Muy buenas tardes para todos. Bueno. Bueno, voy a poner por acá un cronómetro para tener claridad pues del tiempo porque tengo entendido que tengo 25 minutos. Entonces, no me quiero alargar para no retrasar la clase. Por favor, también si algo estoy retrasando, me ponen un mensajito. Profe, ¿puedes ampliar las diapositivas, por favor? Las puedes ampliar, muchas gracias. Las tengo ampliadas. ¿Qué sería? No, aparece 1, 2, 3, o sea, ampliarlas del todo. En la parte de abajo la puedes ampliar. En modo presentación, mi profe. Abajo Profe donde te Yesid, aparece la copita abajo. en F5. Profe Yesid, debe escribir el F5 del teclado. O en F5, dice la profe Ana. F5. O si miras abajo, mi profe, donde ves como la copita en la parte inferior. Sí, es que ahí le hice. Ahí. Dale nuevamente, profe. Todavía no aparece ampliada. No, o de pronto No, por lo que todavía tienes un. Porque acá yo en mi pantalla la veo ampliada. La tengo en pantalla completa. Es que le tienes no. Zoom, debes quitarle. De pronto es que Siéntate de nuevo. compartiste Eso. la pantalla. ¿Compartí qué? Profe, la ventana en la pantalla. Bueno, Dele Sí, listo. compartir pantalla. Listo. Voy a compartir pantalla entonces. Toda la pantalla.
Mientras tanto, profe Nicole, ¿puede por favor cerrar los micrófonos? Por favor. Configuro por aquí que los micrófonos cerrados. Listo, profe. Ahí. Ahora Sí, sí. señor. Sí, señor. Perfecto. Listo, bueno, entonces presentando el proyecto de Pura Cepa, además de la producción, hacemos talleres de elaboración de bebidas, de cada tipo de bebida, vino, chicha, cerveza, hidromiel. También hacemos actividades de cata y degustación y asesorías para a nivel personal o empresarial para estandarización de procesos o diseño de recetas. Entonces, el objetivo, bueno, y yo soy ingeniero biológico, soy magíster en biotecnología y me dedico a la cervecería y a la fermentación alcohólica desde hace 10 años, desde el 2015, exactamente. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación, básicamente tenemos dos objetivos. Uno es compartir, socializar o entender el papel de la química de soluciones y concentraciones en la elaboración de cerveza artesanal y cómo aplicar esos conocimientos para elaborar tu propia cerveza. Tenemos muy poco tiempo como para entrar en detalle en todo el proceso de elaboración de cerveza, pero yo sí tengo el objetivo de que en este breve transcurso de tiempo yo les pueda compartir los tips y conceptos clave para que puedan hacer algunos ensayos en casa, o por lo menos para que queden con una gran inquietud y con la intención de experimentar. Bueno, entonces la agenda está compuesta por dos partes. La primera parte son los fundamentos químicos de las disoluciones y las concentraciones en cervecería. Y la segunda parte vamos a desglosar, entonces ya a entrar en materia sobre cervecería, ¿cierto? Aplicando los conceptos de disolución y concentración. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, en esta imagen, en este dibujito que tenemos a la derecha, que pueden ver ustedes un vaso de cerveza que va aumentando de color de amarillo a negro, para el 10% amarillo y el 50% en negro. Eso es un ejemplo del efecto de la concentración en el color de la bebida. Es decir, a mayor concentración de malta tostada, ¿cierto? Mayor va a ser el tono oscuro que le voy dando a la cerveza, ¿cierto? Miremos más ejemplos de cómo estos principios de las disoluciones y las concentraciones se aplican en la cervecería. Entonces, por ejemplo, las soluciones, sabemos que el agua es el principal componente de la cerveza. El 90-95% de la cerveza es agua, ¿cierto? Y el agua es la cerveza es una solución que contiene diferentes componentes que le dan a la cerveza precisamente todas sus características. Entonces, están las sales minerales, que son muy importantes. Las principales son calcio, magnesio, carbonato, sulfato y cloro, que me influyen en el pH y en el sabor de la cerveza. Pero acá vamos a mencionar lo mínimo, pero realmente hay mucha más influencia, porque la cerveza es un proceso también enzimático y biológico, y por lo tanto estos minerales también tienen repercusión en todos esos procesos, no solo químicos, sino bioquímicos. Los azúcares fermentables. También, cuando yo hago cerveza, lo que estoy haciendo es disolviendo azúcares que provienen de los granos. En el caso de la cerveza, los granos, el principal grano, ¿cuál es? La cebada. Pero también podemos hacer cerveza con trigo, con arroz, con maíz, incluso con yuca,
miel, diferentes fuentes, y la intención es extraer los azúcares de esas fuentes para que se transformen en alcohol. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una solución, una disolución de azúcares, que al principio del proceso arrancan cero, pero al cabo del tiempo, durante el proceso de elaboración, voy extrayendo los azúcares hasta alcanzar un mosto con una concentración deseada de azúcares. Luego esos azúcares se transforman en alcohol. Entonces, la concentración de alcohol al principio de la fermentación es 0 y conforme avanza la fermentación va incrementándose la concentración de alcohol. Que en el caso de la cerveza, la concentración de alcohol se mide en porcentaje por volumen, mientras que los azúcares se miden en diferentes escalas. La más utilizada es la densidad específica, pero hay otras escalas comunes en cervecería como los grados Plato. Bueno, continuamos. Los compuestos del lúpulo. El lúpulo es una hierba, una flor específicamente, es realmente una flor que le agregamos a la cerveza para aportarle alfa-ácidos y aceites esenciales. Entonces miren que lo que estamos viendo acá es cómo yo estoy haciendo una solución altamente compleja compuesta por una multitud de elementos. Entre otros elementos también tenemos las proteínas y los polifenoles que tienen que ver con el desarrollo de la espuma. Hay cervezas espumosas, hay cervezas que no son tan espumosas, hay espumas que son cremosas, hay otras que son menos cremosas, digámoslo. Bueno, otros componentes que también disolvemos en el agua para hacer la cerveza son el CO2 y el oxígeno, ¿vale? Los cuales respectivamente influyen en la carbonatación y en la oxidación. Carbonatación, ¿cómo así? La cerveza tiene gas. Ese gas es del CO2 que inyectamos o que incorporamos a la cerveza. ¿Y la oxidación para qué? La oxidación es para que las levaduras puedan hacer la fermentación. Bueno, vamos con más ejemplos de estos principios aplicados en la cervecería. En cuanto a concentración, entonces como ya les había mencionado, la gravedad específica es la escala con la cual se miden los azúcares disueltos en el mosto. El porcentaje de alcohol, que es con el cual calculamos la cantidad de alcohol que contiene la cerveza. Bueno, entonces es una solución altamente compleja. Vamos a ver el proceso de fabricación. Empecemos por los ingredientes, que son 4 ingredientes básicos, que de hecho ya los mencioné de alguna manera. El principal o el más abundante, que es el agua. Luego la malta. ¿La malta qué es? La malta es el grano de cebada germinado, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como malta, grano de cebada germinado. Otro componente, el lúpulo, que ahí pueden ver una ilustración. Es un cogollo, es una flor gruesa, muy aromática, que esos serían los aceites esenciales, y también con altamente amarga, que esos serían los alfa-ácidos, que básicamente esos son los dos componentes que yo quiero obtener del lúpulo, extraerlos e incorporarlos al líquido. Y la levadura, que es el microorganismo que transforma los azúcares que extraemos de la malta para transformarlos en alcohol. La levadura es el agente que ejecuta la reacción bioquímica de transformación de azúcares en alcohol. ¿Listo? Bueno, entonces esos son los ingredientes, 4 ingredientes básicamente. El proceso, bueno, las fases del proceso de elaboración. Aquí
a grosso modo, he hecho una lista de 10 etapas o de 10 fases del proceso de elaboración, desde la selección de los ingredientes hasta el último, que es el control de calidad y distribución. ¿Sí? Ahí se los dejo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, hasta el momento, hemos visto cómo los principios de las disoluciones y la concentración influyen en el proceso de elaboración de cerveza, o son aplicados en el proceso. Segundo, hemos visto cuáles son sus principales ingredientes. ¿Listo? Tercero, me devuelvo, las etapas del proceso de elaboración. No tenemos tiempo para abordar cada una, ¿cierto? Pero, como les prometí, la idea es que tengan una idea de cómo arrancar una receta en casa. Y es importante tener cuáles son los estilos de cerveza. Hay una gran cantidad de estilos de cerveza. Aquí les muestro algunos. Como pueden ver en la imagen, hay amarillas, hay rojas, hay negras. Pero realmente esa es una clasificación vulgar. Ya una clasificación más técnica va desde el punto de vista del origen cultural. Entonces están las cervezas belgas, las británicas, las ale y las estadounidenses. Y dentro de estos 4 grupos hay unos estilos particulares. Entonces, cuando uno va a elaborar una cerveza, lo primero que tiene que elegir es qué tipo de cerveza voy a hacer, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a hacer en esta presentación, vamos a hacer una cerveza estadounidense, la número 1, una American Pale Ale. ¿Listo? Que se parece mucho a la británica, también la número 1, la Pale Ale. Ya si ustedes consultan cuáles son los matices distintivos, mucho mejor. Bueno, entonces, cuando vamos a elaborar una cerveza, simplemente necesitamos básicamente 6 pasos. Primero, lo que les acabo de mencionar, identificar y caracterizar el tipo de cerveza que quieres hacer. Luego, determinar la lista de maltas, es decir, si yo ya sé qué tipo de cerveza quiero, entonces con base en eso yo ya tengo, eso me da una idea de cuáles son las maltas que debo utilizar o los granos que debo utilizar, ¿cierto? Entonces, el principal es la cebada, la malta de cebada, pero como les decía ahorita, también puedo utilizar trigo, malta tostada, malta torrefacta, maíz, etc. Pero el estilo me determina a mí cuáles son las maltas que debo de usar. Esos son los 2 pasos que vamos a ver en esta presentación. Del 3 al 6 son pasos que, digamos, que pudieran entrar más adelante por iniciativa propia, o me pueden contactar para profundizar en el tema. Bueno, entonces, pero enunciémoslos. El tercer paso es determinar la cantidad y la química del agua, sumamente importante. ¿Se acuerdan en el principio que les dije que el agua contenía minerales? Calcio, carbonatos, magnesio. Esos minerales me determinan a mí la química del agua, tanto en composición como en pH. Sumamente importante. El cuarto paso es determinar el listado de lúpulos, que ya lo mencionamos, que son los que me dan amargor y aroma. El quinto es seleccionar la levadura. Hay una gran gama de levaduras según el tipo de cerveza que queramos hacer, pero si uno quiere hacer un ensayo casero, puede utilizar levadura de pan, que todos tenemos acceso a esa levadura en la tienda del barrio, en el supermercado de la ciudad. Y establecer un plan de fermentación. Y el último paso es determinar las cuestiones de finalizado, es decir, son detalles ya de cómo quiero que la cerveza culmine, ¿sí? Con determinado tipo de espuma, con X grado de carbonatación y de clarificación, porque la cerveza puede ser turbia o puede ser clara, entre otros aspectos finales. Bueno, vamos a entrar en detalle sobre los pasos 1 y 2, que son los más importantes con los cuales podemos arrancar.
Entonces, esos dos pasos que acabo de mencionar anteriormente, los puedo caracterizar con 4 parámetros fundamentales. Primero, la densidad inicial deseada. La densidad inicial se refiere a la cantidad de azúcares disueltos. Es decir, acuérdense que la cerveza se hace con granos. Los granos se muelen, se cocinan con agua, con el objetivo de extraer azúcares de los granos. Esos azúcares yo los mido en una escala que se llama densidad, ¿cierto? Entonces, una vez yo termino esa solución de azúcares, mido la densidad y esa es lo que se llama densidad inicial. Inicial, ¿por qué? Porque luego de que ya tengo mi solución azucarada o mi extracto azucarado, entonces agrego la levadura, que es la que inicia la fermentación. Entonces, por eso se llama densidad inicial, en el momento en que para iniciar la fermentación. Parámetro número 2, el volumen final de cerveza. ¿Cuánto quiero producir? 1 litro, 10 litros, 100, 200 litros. Tercero, ¿cuáles son los ingredientes? Es decir, ¿cuáles son los tipos de maltas? Y sus proporciones. Por ejemplo, quiero una cerveza con 67% de cebada y 33% de trigo, ¿sí? Y cuarto, la eficiencia de extracción de los ingredientes. Esto se refiere a que, como nada en la vida es perfecto, entonces mis equipos con los que yo voy a elaborar la cerveza tienen una eficiencia. Entonces, entre cada planta de producción o cada cocina de producción va a tener una eficiencia. Esa es la eficiencia de extracción, ¿vale? Eso se mide, eso lo puede medir cada cervecero con sus equipos, ¿cierto? Y si no lo puedes medir, entonces lo que puedes hacer es suponer entre el 60 y el 80% de eficiencia. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Planteamiento del problema. Vamos a calcular la cantidad de malta y de levadura necesarios para elaborar 100 litros de cerveza con una graduación alcohólica del 6% y una eficiencia de maceración del 80%. Entonces, se pueden atar con la diapositiva anterior. Los elementos que están acá subrayados en verde son los elementos de la diapositiva anterior. Vamos a calcular la cantidad de malta, ¿sí? A partir de de 100 litros, una graduación alcohólica del 6%. Esa graduación alcohólica del 6%, a partir de ese dato, es de donde yo voy a determinar cuánta malta necesito, ¿vale? Y suponiendo que la eficiencia es del 80%, como les acabo de decir, si no tenemos calculada la eficiencia de maceración de nuestros equipos, suponemos entre el 60 y el 80%. En este caso, supongamos que tenemos un 80% de eficiencia. Listo. En las diapositivas yo les dejo el desarrollo detallado de estas ecuaciones. Lo pueden para que lo revisen en casa con más calma y puedan luego replicar estos mismos cálculos para que ustedes hagan su propia receta. Pero entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la densidad inicial, ¿cierto? Esa densidad inicial se calcula a partir de la ecuación del porcentaje de alcohol, como les dije anteriormente. Si yo sé cuánto alcohol quiero, por lo tanto, a partir de allí yo determino cuánta malta voy a necesitar. Entonces, esta es la ecuación y este es el desarrollo de esa ecuación. ¿Para qué? Para llegar a un resultado de una densidad específica de 1.56. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la densidad específica me está midiendo la cantidad de azúcares disueltos en el mosto. 56 quiere decir 56 gramos
por litro, 56 gramos de azúcares fermentables, equivalentes a glucosa, que son necesarios para obtener una cerveza de 6 grados de alcohol. ¿Vale? Luego, entonces, ya sabiendo ese dato, entonces vamos a calcular cuánto grano necesito. Es decir, para yo alcanzar una densidad de 1.056, ¿cuánta malta debo de moler y de cocinar para obtener esa concentración de azúcares? Entonces, esta es la fórmula para determinar el peso de grano. Acá entonces desarrollamos la fórmula. Aplicamos los datos en la ecuación y, disculpen, y al final obtenemos el peso total de grano, que son 23.3 kilogramos. Entonces, para obtener esa densidad del mosto, necesito, en 100 litros de mosto, necesito 23.3 kilos de malta. ¿Listo? Bueno. Siguiente cálculo. Este es el cálculo más sencillo y es entonces cuánta levadura necesito para fermentar esos 100 litros de mosto con esa densidad. Entonces simplemente necesito medio gramo por litro. Listo. Medio gramo por 100 me da 50 gramos. Resultados. Lo ya dicho. Entonces, ¿cuánta malta? 23.3 kilos. ¿Cuánta levadura? 50 gramos. Bueno, ya terminé el ejercicio. Si quieren enseguida en las preguntas, si hay alguna duda, porque yo sé que esto se pasa muy rápido, la pueden hacer. Yo les estoy planteando a continuación un segundo ejercicio. Es básicamente la misma cerveza de 100 grados de alcohol, el mismo volumen, 100 litros, con la misma eficiencia de maceración, o sea, supongamos que vamos a utilizar los mismos equipos, pero en lugar de usar solo un tipo de malta, vamos a utilizar 2 granos. Vamos a utilizar trigo y malta Pale Ale. Pale Ale es un tipo de malta. ¿Listo? Entonces, es hacer los mismos cálculos del primer ejercicio, pero en este caso con 2 maltas. Y el resultado sí se los comparto para que puedan verificar. Bueno. En resumen, entonces, como pueden ver, hacer cerveza es aplicar conocimientos, conceptos de química. Es pura química aplicada, pero también bioquímica. Y el control de esos conceptos, de esos conocimientos, me permite a mí controlar también, a su vez, la calidad y el sabor del producto. ¿Cierto? Cuanto mayor conocimiento tenga yo del proceso que estoy ejecutando, mayor control puedo ejercer sobre el resultado final. ¿Cierto? Por eso es tan importante el conocimiento técnico, porque de allí deriva la maestría y el resultado de mi proceso. Y con práctica, cualquiera puede elaborar su propia cerveza. Es decir, al principio puede que no entendamos todo, al principio puede que ustedes utilicen el primer ejercicio y hagan una cervecita en casa con las ollas de la cocina, pero con la experiencia, con la práctica, con la repetición, van adquiriendo mayores habilidades, van mejorando sus habilidades. Y entonces, como dice esta frase, todo lo que nosotros consumimos es el producto de un conocimiento aplicado. Bueno, ahora sí, he terminado.
quedamos abiertos a dudas y preguntas. Aquí les dejo, les comparto también mis contactos, redes sociales, correo electrónico. Por cierto, quien esté en este momento o al final de la clase hago una publicación sobre esta presentación y me etiquete y me siga, entonces les daré un descuento en una asesoría, en un taller o en un domicilio si están acá en Medellín. Si no están en Medellín, entonces le pueden mandar una cerveza a la profesora. Y bueno, es como eso. Entonces ahora sí comencemos con las dudas. Pero eso es las fotos. Oiga. Hola, buenas noches. Bueno, chicos, vamos Profe, en orden. buenas noches. Tenemos acá en orden como han levantado las manos. Por favor, encienden el micrófono para poder darles la palabra. Jorjan Alberto, ¿tienes alguna duda? Si está presente Jorjan. Si no, seguimos con Sebastián Rincón. Dice, ¿de cuánto tiempo es la fermentación? La fermentación tiene una duración que depende de la concentración de azúcares inicial, es decir, de la densidad inicial. Cuanto mayor sea la concentración inicial de azúcares, más tiempo va a durar la fermentación, ¿cierto? Pero en términos generales, todas las cervezas se hacen para que tengan un contenido alcohólico del 4 al máximo al 8%. Y en ese rango podríamos generalizar que una cerveza se demora fermentando unos 10 días a 15 días. Póngale entre 1 semana y 3 semanas máximo para las cervezas más alcohólicas. Profe, yo tengo varias preguntas de este proceso. Qué pena, muy buenas noches para todos. O tardes. La primera es, profe, en este proceso se puede hacer con diluciones sucesivas. La segunda pregunta es el tipo de alcohol que en este caso, cuando se hace la fermentación con la levadura, se obtiene que el etanol o qué otro tipo de alcohol se obtiene ahí. Y la otra pregunta, ¿en qué tipo de reactores se utiliza ahí en ese proceso de fermentación? Porque ya que veo que aquí es una fermentación inducida. Ok, listo. Entonces, la primera pregunta es ¿qué tipo de diluciones? Generalmente la cerveza no se diluye. No hay que diluirla. ¿Diluir qué es? Diluir es pasar de una solución concentrada a una menos concentrada, ¿cierto? Eso se haría en el caso de que la fermentación haya salido subestimada. Es decir, que yo haya molido más grano del que realmente necesitaba. Y por lo tanto, el mosto me va a quedar mucho más concentrado. Entonces, si me queda más concentrado, lo tendría que diluir simplemente agregándole agua. Y la ecuación es muy básica. C1 por B1 es igual a C2 por B2. Eso es todo, ¿cierto? Entonces tú mides tu densidad del mosto inicial concentrado, ese C1. Mides el volumen, supongamos 100 litros. Y entonces supongamos que C1 te dio mayor de lo esperado. Entonces despejas B2 y ya. Ahí vas a descubrir cuánta agua adicional le tienes que poner al mosto. ¿Sí? Entonces, desde el principio, tú calculas a dónde quieres llegar y por lo tanto no es necesario hacer diluciones. Pero solo en el caso de que hayas obtenido una mayor concentración de azúcares, ahí sí harías la dilución. ¿Vale? Segunda pregunta, el tipo de alcohol. Mira, es muy buena pregunta porque el alcohol yo no se lo agrego. El alcohol es un producto natural de la cerveza. ¿Natural por qué? Porque la levadura
que es uno de los ingredientes, la levadura es un hongo. Y este hongo lo que hace es tomar esos azúcares del grano y transformarlos en alcohol. La levadura se alimenta de azúcar, los metaboliza y suelta alcohol. El alcohol es un producto de desperdicio del metabolismo de la levadura. La levadura simplemente está creciendo y alimentándose de esos azúcares, pero como consecuencia produce